Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo. Os presento. Gracias a ti. Fernando lleva la parte de People Analytics en Vodafone, en España. Entonces, bueno, hoy vamos a aprovechar a entrevistarlo para que nos cuente un poco, pues eso, Fer, la idea al final piensa que este módulo, ¿vale? Es un módulo de unas 120 horas donde, pues bueno, vamos a hablar un poco de la parte más humanística, que al final el título es People Analytics, entonces hay una parte más humanística de People, como digo, y hay una parte más, un poco más estadística de la parte de Analytics. Entonces, bueno, te iré haciendo algunas preguntillas pues para que le puedan servir a la gente, para aterrizarlo en el mundo real, qué cosas están pasando y tal, y bueno, por supuesto también que nos puedas contar lo que quieras. Yo, la primera pregunta que suelo hacer es, ¿tú por dónde has llegado aquí? ¿Por la parte de People y te has metido en la analítica o por la parte analítica y te has metido en la de People? Viene por la parte analítica. Yo llevo en la compañía como unos 22 años, más o menos. Y empecé en la parte de tecnología y estuve unos 10 años. ¿Vale? Luego pasé a la parte de estrategia, llevando todos los temas de gestión de productos. Luego pasé al área financiera y luego acabé en recursos humanos. Lo que tengo en común de todos ellos es que en todo era análisis de datos. Es Vale. decir, me daba lo mismo analizar la probabilidad de rotura de una estación base que la probabilidad de fuga de un empleado. Claro. ¿Qué diferencias notas, por ejemplo, en cuando te pasaste? ¿Cuánto llevas en la parte ya con empleados? Con empleados llevo unos 10 años. Y si tuvieras que ver la diferencia, por ejemplo, en el acceso a los datos, o sea, porque tú has vivido un poco todo el viaje, Sí. el boom también del People Analytics, bueno, el hype Sí. y todas estas cosas, ¿qué diferencias, bueno, de eso, desde tu perspectiva como analista, verías en el acceso a datos en la parte de recursos humanos con el acceso a datos pues en partes más técnicas como la de las estaciones o que cojas datos de IoT, de máquinas, etc, etc? Pues mira, hay que echarse un poco hacia atrás, aproximadamente unos 7 años. Vale. Y lo que nos encontramos cuando llegué fue que, a diferencia que lo que había en la red, que había muchos datos estaban consolidados, teníamos nuestro data warehouse, teníamos herramientas de visualización, análisis de datos, tú te podías hacer luego pocos informes y las herramientas además estaban integradas. Es decir, por un lado yo podía sacar las incidencias que se habían dado durante la instalación de una estación base y por otro lado podía sacar las incidencias que se habían dado durante el mantenimiento de una estación base. Vale. De tal manera que tú hacías un modelo y decías, vale, ¿qué probabilidades hay de que una estación base o un aire acondicionado se estropee a lo largo de los 2 siguientes años cuando en la instalación ha habido esta serie de problemas? Vale. ¿De acuerdo? Entonces, la gran diferencia que no encontramos en recursos humanos es que teníamos aproximadamente unos 9 sistemas. Vale. 9 sistemas que van desde la parte de administración, pasando por desarrollo, compensación, formación, etcétera, y todos esos sistemas no estaban enlazados. ¿De acuerdo? Para que te das una idea más o menos, en las empresas es normal que en las empresas que tienen más de 2.000 empleados, 2.000 empleados, la media de sistemas de recursos humanos suele ser 5 y no llega a un 3% de ellos los que están encadenados entre sí. Claro. ¿Qué ocurre? Que enlazar sistemas, como vosotros sabréis, es caro. Además, cada sistema no está hecho para que se hable. Ahora sí tenemos la suite, tipo Workday, SuccessFactors, pero hasta hace poco eran sistemas que no se hablaban con ellos. ¿Qué te voy a decir de SAP, por ejemplo? ¿De acuerdo? SAP es lo más seguro que he podido encontrar, con lo cual, para enlazar ahí algo, incluso una API, es bastante complicado. ¿Cuál fue el diseño? El diseño desde el punto de vista de datos, lo que hicimos fue, el primer análisis funcional fue decir, ¿qué hacemos? ¿Invertimos pasta para enlazar todos estos sistemas entre ellos? Y además sabiendo que ese dinero podía pasar poco tiempo hasta que pudiésemos volver a tener que invertir dinero en desarrollos, permisos de seguridad, etcétera. Entonces lo que hicimos fue un pequeño data lake, una piscina de datos, en los cuales lo que hicimos fue preparamos en un servidor Oracle, una SQL Server, con una capa semántica, un ETL, un modelo ETL, y lo que hicimos es que mediante procesos manuales automatizados, esos sistemas fuesen llevando información al data lake. Correcto. Al principio de los tiempos, ¿cómo lo utilizábamos? ¿Cómo atacábamos esos datos? Pues con Business Object o con una Excel. Ahora ya tenemos otras herramientas, desde Power BI hasta MicroStrategy, Tableau, Python, lo que sea. ¿Vale? Pero esa fue la gran diferencia, la no unión de los sistemas
Correcto. Luego también había, por ejemplo, en recursos humanos, una de las cosas que nos encontramos respecto a otras áreas, al área de tecnología, suele ocurrir en muchas empresas, es la calidad del dato. Es decir, si tú decías, quiero saber cuántas vacantes tengo en marcha, ¿de acuerdo? Antes tenías que acudir a 4 Business Partner. O sea, y aun teniendo un sistema de vacantes, Sí. e incluso cada Business Partner luego tenía su propio Excel, fue muy radical, Excel o su propia hojita con una instrucción por parte de la dirección de Claro. el gran reto fue humanos que quitar a esos todos los datos que no utilizasen sus hojas, el reporting de la parte de recursos humanos se concentraba en mi unidad, en el sistema que teníamos de con lo cual, y luego ese sistema bajaba la información, dabas datos de rendimiento, claro, porque ahí al final tenemos siempre el problema de los silos, ¿no? Que hablamos. Una persona que eso, tenemos silos de datos. Decimos, yo siempre digo que al final que Internet todavía está llegando a las empresas. ¿Por qué no lo has volcado? Claro, porque es como que tenemos nuestros espacios, ¿no? Esto está en mi ordenador. Claro, ya pasa por el filtro, porque si no al final empezamos con las inconsistencias. Yo digo, lo que el sistema me dice súper caro y encima, bueno, pues hagamos que todo pase por el sistema. Así ya empezamos a ser consistentes. Ya está un poquito más. Es que para esto utilizo SAP, para esto utilizo Salesforce. Oye, y Fer, si tuvieras que dar un consejo, pues eso, más un montón de otras alguien que se va a empezar de cero, llevarte al Data Lake, porque ten en cuenta que yo puedo conectar al Data Lake y se conecten las fuentes, pero si en esa fuente, imagínate, portal de desarrollo o donde tengo la gente de alto potencial, si luego la gente que tenía que alimentar esos fuentes no lo hacían, pues lo tenían en su escritorio, ¿de acuerro? Aunque yo conectase... Sí, tú lo puedes conectar, exacto. Esto es como cuando, cuando decimos, oye, vamos a implantar un CRM, digo, pero al final un humano tiene que meter el dato en el CRM, aunque tengas el mejor del mundo. El comercial, después de ir a ver al cliente, tendrá que decir, oye, pues el cumpleaños es el 27 de enero, y si el humano no lo mete, da igual. Claro, eso fue lo más difícil, hacer ese proceso en paralelo de enlazar sistemas y que las fuentes fuesen fiables. Sí, o sea, ese reto de modificación del comportamiento, porque al final no deja de ser un tema de modificar el comportamiento del humano, que tiene que alimentar y tiene que alimentar correctamente también cuando mete datos y todo eso. Eso me imagino que después ya en el proceso de limpiado, pero ahí más o menos en tu viaje, ¿cuánto os llevó esa modificación del comportamiento de que dijeras, joder, es que lo guardan en sus espacios, bueno, ya lo van subiendo, lo van compartiendo por el sistema operativo correcto, cumpliendo los procesos y tal? Pues, a ver, depende de los datos. Es decir, nosotros ¿qué hicimos? Empezamos a buscar cuáles eran los datos que más nos estaban dando el mayor número de métricas que utilizábamos, que necesitábamos usar. Y en base a eso empezamos con esas. Para darse una idea, aproximadamente el 90% de las métricas que necesitamos, en menos de 6 meses ya habíamos roto esa cultura. Vale. ¿Cuál fue lo que pasa? Que fue muy radical. Pues mira, no volverse loco con los datos que necesitas y que tienes que buscar. ¿Vale? Hay una teoría que llaman el valor marginal del dato, en la que te dicen, imagínate un eje X y un eje Y, ¿no? en la cual en el eje Y pones la dificultad que tienes en sacar un dato y en el eje Y pones las complejidad de sacar el dato. Sí. Te puedo asegurar que con los datos más fáciles sacas el 90% de las métricas. Yeah. Entonces, primero, mi primer consejo sería hacerte las preguntas. ¿Qué es lo que necesitas? Vale. Te pongo un ejemplo. Me dices, ahora se lleva muy de moda en los casos analytics los modelos de probabilidad de fuga de talento, los algoritmos de selección para retardar, o sea, hacer más cortos los periodos de screening o de selección de currículum, ¿no? de análisis de currículum. Sí. Pero yo la primera pregunta dice, vale,
¿Sabes cuál es tu rotación voluntaria? Sí. ¿Y la rotación voluntaria de tu personal de alto rendimiento, en el caso que la tengas, cuál es? Ya. ¿Y la rotación voluntaria de tu personal crítico, tipo, imagínate una empresa que dedica el 80% de sus ingresos, vende a otras empresas? Uno de los perfiles críticos, por ejemplo, son los Key Account Manager o los Service Manager. ¿Sabes la rotación voluntaria de esa gente? Sí. O, por ejemplo, ¿cuál es el coste por cabeza real y el coste por cabeza que tienes presupuestado? Claro. Entonces, esas son las preguntas básicas. Entonces, mi consejo sería, uno, antes de ponerte a buscar qué datos, hazte primero las preguntas de lo que necesitas. Y empezar un poquito por la estadística descriptiva, ¿no? ¿Quién eres? Antes de que te metas en la parte compleja de voy a predecir y tal. No, ¿quién eres? Claro. Tienes que tener muy claro cuál es tu situación actual y de dónde vienes. Por lo menos, echa hacia atrás, no te digo que vengas de atrás 10 años, pero dice por lo menos 5 años atrás que sepas cuál es tu histórico. Porque eso te va a ayudar luego, cuando más adelante te quieras meter en modelos predictivos, es lo que te va a ayudar. Entonces, tienes que asegurar muy bien la fiabilidad del dato. Y eso es otro de mis consejos. Vale más la pena, o es mucho peor en el que en un cuadro de mando falle un dato que el cuadro de mando sea bonito. No sé si me explico. Sí. Es decir, con un dato que falle, te echan ya se empiezan a cuestionar, empieza la desconfianza. Claro. Con lo cual te es mucho más difícil implantar una cultura del dato de tomar decisiones en base a datos. Claro, porque entonces... Y además trazable, es decir, que si yo te doy el número de altas que ha habido mujeres, o imagínate, o en el área de ventas en los últimos 6 meses y 3 meses después te vuelvo a pedir el número de altas en esos meses anteriores, si el dato es diferente, tengo un problema. Vale. Y para las personas que vengan, bueno, tú vienes eso, desde la parte analítica más core, para las personas que estén haciendo un poco ese viaje de la parte más soft, de la parte más humanística, ¿qué viaje les recomendarías para empezar con la parte analítica? Pues mira, en la parte de recursos humanos, al igual que ocurre con otros procesos, lo principal es entender muy bien los procesos de recursos humanos. Es decir, no puedes medir algo que no entiendes perfectamente. Te pongo un ejemplo. Vale. Si yo estoy calculando la rotación involuntaria de la compañía, vale, y quiero hacer una comparativa de la rotación involuntaria ahora y hace un año o hace 2 años, si yo, entre las causas de rotación voluntaria, imagínate que yo este año he tenido un ERE. Vale. Es un pelotazo tan enorme que te desvirtúa, te contamina la métrica. No puedes comparar. O, por ejemplo, la rotación voluntaria. Es muy normal que en grandes empresas o muchas empresas la gente se pida excedencias de corta duración en los periodos de verano y Navidad. Un mes, por ejemplo. Vale. ¿Qué ocurre? Si tú, dentro de las causas, cuando estás sumando causas de rotación voluntaria, incluyes esa, te está contaminando también la métrica. Tienes que quitarlas. Vale. Pero para eso debes conocer muy bien el proceso exacto, el proceso de recursos humanos. Entonces, mi primer consejo para empezar sería eso, entender muy bien los procesos de recursos humanos que quieres vender. O sea, que ahí sería, sobre todo, que en lugar de ver, pues eso, en tanto en cuanto tienen su fortaleza en la parte soft, que eso no lo entiendan como una debilidad, sino todo lo contrario. Esa es su verdadera fortaleza, entender bien el proceso, porque incluso muchas veces en los equipos de People Analytics, y yo siempre lo digo, o sea, al final veo como mucha obsesión siempre en un curso, un pequeño máster de People Analytics, de meterse con la data o a trabajar ya con R o cualquier... Digo, tranquilos, si va a haber analistas y necesitamos los dos mundos, no necesitamos que un soft se convierta en un superanalista, que si le apetece, maravilloso, pero necesitamos integrar esos dos mundos, ¿no? O sea... Claro, y aparte ten en cuenta que quien al final le va a decir, tanto si el analista eres tú o si el analista es otra persona, le tienes que explicar el ratio, la fórmula, qué cosas tienes que excluir, de qué manera, con la frecuencia que quieres obtener el dato, cómo depurar el dato, es decir, quítame estos datos, elimínalos porque esto no hay que incluirlos en los cálculos, etcétera. Entonces, para eso tienes que conocer muy bien el proceso que quieres medir. Vale. Ten en cuenta, el otro consejo que doy es que no te metas a hacer proyectos con herramientas, ya te digo, no te digo ya con herramientas tipo Power BI o ClickView o MicroStrategy, si antes tú no has sabido hacer ese ratio con una Excel. Con una Excel, correcto. Sí. Porque si tú no sabes reproducirlo en una hoja de cálculo, es muy difícil que se lo puedas enseñar a un sistema o a un consultor. Y te vas a perder un montón de después, además. Correcto. Demasiados botones. Y la Excel, como siempre digo, o sea, tiene un montón de recorrido. La Excel da para Por supuesto. comer muchísimo.
el tema de la importancia de hacer tú tus experimentos con casera en casa, con Excel, para entender tú bien los procesos bien claros de lo que estás manejando, porque si no muchas veces cuando haces ese encargo, sobre todo cuando lo externalizas, llega un momento en el que cuando hay una devolución tú no tienes contraste sobre ti mismo, con lo cual ya hay un gap ahí muy grande. Y luego la otra skill o habilidad que yo recomendaría sería habilidades de visualización. Vale. Es decir, es muy importante que el dato que tú vayas a mostrar responda a la pregunta que te están haciendo. Por ejemplo, yo siempre digo, me horrorizan los gráficos estos de 12 meses que te están dando la plantilla real y la plantilla presupuestada en los últimos 12 meses y eso es un azulejo en un cuadro mando que está compartido con 10 azulejos más. No te está respondiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿me estoy desviando mi presupuesto de plantilla real respecto al presupuesto? Yeah. Y para eso no necesito un gráfico de 12. Necesito comparar simplemente la media de los últimos 12 meses y el de este. Claro. Y en el siguiente azulejo tengo el usuario que dice, vale, y si me estoy pasando o por encima o por debajo, quiero saber en qué unidades. Claro. Porque puedo tener unidades que se están pasando y otras que no. Exacto. Para que pueda ser accionable, porque al final muchas veces hacemos descripción que quedan bonitas, pero precisamente esa descripción que nos está dando la gráfica no nos vale para tomar decisiones, con lo cual no... Correcto. Y al hilo de lo que tú dices de la descripción, otro de mis consejos es que cada vez que hagan un ratio, una medida, siempre la definan muy bien. Pero definirla a nivel excepcional. Es decir, siendo un poco psicópata en esto. Es decir, el número de bajas mensuales en los últimos 12 meses, quitando las excedencias voluntarias de una... En ese plan. Claro. ¿De acuerdo? Porque es la única manera de que, uno, tú entiendas de dónde viene el dato. Dos, se lo hagas a entender a alguien que te lo vayas a desarrollar. Tres, cuando lo vayas a mostrar en un cuadro de mando de usuarios que no tienen ese nivel tuyo, le aparezca la explicación ahí. Pinchará y te la dará, porque si no, al final vamos a lo mismo. Vemos muchas veces con métricas que pueden ser parecidas o que utilizan nombres ya que parecen genéricos, pero claro, luego cada humano en la sala la entiende o la calcula de una manera. Con lo cual, oye, para que empecemos a compartir, todos nos tenemos que poner de acuerdo en aquí la calculamos así. Mi siguiente consejo sería la información que ya la tengas fiable, visualmente sea explicable, llevarlo a un entorno de autogestión. Correcto. Es decir, porque es tiempo, si te tienen que estar a ti preguntando continuamente, sácame este informe, dime esta métrica que significa, te están quitando tiempo a ti para evolucionar tu modelo de People Analytics. De crear lo nuevo, claro, al final te estás convirtiendo en un delivery. ¿Estáis haciendo algo? Bueno, y esto ya sabemos que lo de siempre, también ponemos palabras para molar más y siempre decir que hay algo más allá, pero bueno, pues recordar, ¿no? Hablaríamos de la parte descriptiva cuando describimos quiénes somos o de dónde venimos. La predictiva es pues, predecir modelos de dónde podríamos estar más adelante y hablaríamos de la preventiva en tanto en cuanto, oye, con un modelo predictivo me dice dónde voy a estar y en la preventiva qué acciones tendría que hacer para no estar donde lo que el modelo predictivo me dice que debería estar. ¿Estáis en algo ya en preventiva? ¿Alguna cosa que...? Es uno de los casos de uso que tenemos ahora sobre la mesa. Ten en cuenta que hemos sido, lo que te comentaba antes, la fiabilidad de datos era la prioridad 1, 2 y 3. Claro. Con lo cual, hemos estado depurando muchísimo todo nuestro modelo de datos, los ratios, etcétera, para tener un modelo totalmente fiable. Es decir, que tanto si entro yo como si entra cualquier otra persona, ¿de acuerdo? Las métricas sean todas estables, sean trazables, etcétera. Claro, impacte, ¿no? Si tuvieras que plantearles un reto, piensa que, pues eso, verán tu vídeo allí por mayo, más o menos, como los de otros directivos que están ahí haciendo la parte de data. Si tuvieras que plantear un reto, decir, oye, pues desde Vodafone podríamos pasar un reto a los estudiantes, piénsalo, no lo tienes que decir ahora, pero ¿habría algún reto que pudieras pasar al equipo para que pudieran romperse la cabeza contra él? Varios. ¿Sí? Varios. Sí, ten en cuenta que son retos que te aseguro que a nosotros en los últimos años los hemos tenido que acometer. Hay de todos. Por ejemplo, además lo puedes hacer desde el punto de vista de retos asociados a la planificación de plantilla, al desarrollo. Fíjate, te pongo uno muy sencillito. Vale. Muy sencillito, digo, que te lo he comentado antes, digo, ¿cuál es la rotación voluntaria? Si imagínate que eres una empresa, casi todas las grandes empresas tienen programas de alto rendimiento, alto potencial, top performance, etcétera. ¿Cuál es la rotación voluntaria que tienes ahora de tu personal de alto rendimiento? ¿Cuál era la que tenías hace un año?
Entonces, y ahora yo te digo, compara tu rotación voluntaria de tu personal de alto rendimiento con la rotación voluntaria de la compañía. El reto es, ¿sabrías decirme si la rotación voluntaria de tu personal de alto rendimiento está por encima o por debajo de la compañía? Y es más, si estás por debajo o por encima, ¿qué consecuencias tiene? Ya te lo digo yo. Si la rotación voluntaria del personal en el que vas a descargar todo el plan de sucesión de tu compañía, etcétera, está por encima del de compañía, tienes un serio problema. Tienes un problema. Qué bueno. Y ser consciente, claro. Y muchas veces se quedan sencillamente, nos quedamos en ver la media. Como dices, hombre, la media, correcto, ¿qué más da? Sí, ¿qué más da aquí que aquí? A lo mejor aquí estás por encima de la media porque tienes un equipo de alta rotación y eso no te preocupa, pero aquí es donde tendrías que estar súper preocupado. Y esos indicadores hiperbásicos a veces nos mienten y nos enseñan. Y dicen, no, tengo un 10%, exacto, para mi sector es estupendo porque mi sector tiene un 15% ya, pero resulta que tienes un 30% en alto rendimiento. Claro. Pues oye, Fer, muchísimas gracias. Y nada, chicos y gracias chicas, a vosotros. Ya tenéis, yo creo que reto encima de la mesa. Y nada, espero que podáis disfrutar del vídeo. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros.